Muy buenos días, jovencitos y jovencitas de octavo grado. Es para mí un gusto estar frente a ustedes para llevarles un video tutorial en nuestra clase de estudios sociales. Espero que se encuentren bien, igual estén gozando al lado de su familia y respondiendo de manera puntual con sus tareas. En este video vamos a abordar un tema muy importante, el cual es climas de América. Climas de América. Y para ello me he preparado con un mapa mundial, una esfera y un mapa de Honduras para que nuestros conocimientos sean más efectivos y la comprensión sea mayor. Vamos a iniciar, jóvenes, diciendo la definición de clima. ¿Qué es el clima? El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que ocurren en una región. Y aquí nos vamos a detener para que podamos comprender mejor. Fenómenos atmosféricos. Fíjense, aquí tengo conmigo a una esfera. Este es el planeta Tierra. Aquí vivimos nosotros. El planeta Tierra tiene una capa gaseosa que se llama atmósfera. Y a esto se le llama superficie terrestre. Entonces, en medio de la corteza terrestre y la atmósfera estamos nosotros. Dentro de esta atmósfera se dan varios fenómenos. ¿Cómo cuáles? El calor, el frío, la lluvia, el granizo, la nieve, el viento y muchos otros elementos que se consideran como fenómenos atmosféricos. Muy bien, continuamos. Es importante saber, jóvenes, que América es el continente más extendido. Si usted ve, por ejemplo, aquí está América, aquí está Asia, Europa, África, Antártida y Oceanía. América tiene la peculiaridad que casi se extiende desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Vengamos aquí entonces. Podemos ver que aquí está el Polo Norte, aquí el Polo Sur y América recorre toda la latitud. Esto implica que tiene una tipología de climas muy variados, muy diversos. Además, América cuenta con una enorme cantidad de montañas, llanuras, que hacen que esa diversidad sea aún mayor. Y eso es muy importante. Pero fíjense, jóvenes, hay factores que determinan el clima de una región. ¿Cuáles son? La altura, la cantidad de luz solar, las corrientes marinas y las barreras montañosas. Vamos a analizarlas una por una para que usted pueda entenderlo. Número 1. La altura. Hay una ley física que dice que entre más elevado sea una región, su temperatura es más baja. En otras palabras, entre más alto sea un lugar, hay más frío. Esa es una ley física. Y es por eso, y aquí vamos a pedirle a Mirna que nos enfoque, y es por eso que, por ejemplo, en nuestro país, las zonas montañosas, que son muchas por cierto, Honduras está cubierta de un 80% de montaña. La zona montañosa de nuestro país tiene un clima templado. En cambio, la zona costera, incluyendo nuestro lugar de residencia, al igual que la zona costera del sur, tiene climas cálidos porque son zonas bajas. Entonces es importante, jóvenes, que entendamos que entre más alto sobre el nivel del mar esté un lugar, su clima va a ser más frío dependiendo del nivel de altura. Ese es un primer factor.
Factor número 2, la cantidad de luz solar. Vean, usted sabe que el sol nos envía calor, pero esta calor no llega de manera igualitaria a todo el planeta. Hay lugares donde el sol envía sus rayos de manera directa o perpendicular, y esto es la zona intertropical, que lo vamos a ver aquí con mayor claridad. Vean, aquí está el trópico de Cáncer y aquí está el trópico de Capricornio. Esto se llama zona intertropical. A esta zona los rayos solares llegan de manera directa, por lo tanto hace más calor. En cambio, a zonas como los polos, polo norte y polo sur, donde el sol llega muy poco, estas zonas están congeladas permanentemente en todo el tiempo. Y veamos aquí entonces, aquí pega muy poco el sol y aquí pega mucho. Entonces, aquí hace mucha calor y aquí hace frío. Tercer factor, las corrientes marinas. Vean, estos son océanos. Miren, océano Pacífico, océano Atlántico, océano glacial Ártico, océano glacial Antártico y el océano Índico. El agua enfría o entibea, que es la palabra correcta, enfría o entibea las zonas terrestres. En otras palabras, el agua sirve para calentar o enfriar los territorios. Por ejemplo, las corrientes marinas que vienen del Golfo de México calientan a Europa cuando en su recorrido van hacia el este. Entonces es muy importante la dirección de las corrientes marinas para entibiar o calentar o para enfriar un territorio. Y finalmente, las barreras montañosas. Es importante entender que el viento cálido y húmedo tiene esta dirección, pero cuando choca con una montaña se eleva, y cuando se eleva se enfría. Y es por eso que en las zonas montañosas casi siempre llueve, porque el viento viene cálido, cuando se eleva se enfría y luego se precipita en forma de lluvia. Entonces, como resumen, son 4 factores: altura, cantidad de luz solar, corrientes marinas y barreras montañosas. Muy bien, jóvenes, continuamos. Anteriormente estuvimos estudiando los factores que determinan el clima. En esta ocasión vamos a estudiar los elementos atmosféricos del clima. Repito, elementos atmosféricos del clima. En primera instancia tenemos la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es simplemente el nivel de calor que impera en una o en otra región. Cuando nosotros decimos la temperatura es alta, es porque estamos enunciando que la calor es bastante grande. Cuando decimos que la temperatura es baja, es porque está haciendo frío. Entonces, temperatura alta, calor; temperatura baja, frío. Siguiente elemento, la presión atmosférica. Simplemente, jóvenes, es el peso del aire o del viento que circula en toda la atmósfera. La presión atmosférica es diferente en cada lugar. Cuando la presión atmosférica es baja, entonces tiende a llover. Importante. Número 3, el viento. Vean, jóvenes, en medio de la corteza terrestre y la capa, que nosotros conocemos como zona atmosférica, se mueve una gran cantidad de viento, el cual está en movimiento, que circula de un lado a otro y que hace que se mueva el agua y muchas otras cosas más.
eso se llama viento o simplemente aire que está en movimiento. Cuarto elemento, la precipitación. ¿Qué es precipitación? Lo que nosotros conocemos como lluvia, como granizo o como nieve. Pero simplemente es agua cayendo de las nubes. Esa precipitación puede tomar diferentes formas dependiendo de algunas condiciones. Por ejemplo, en nuestra zona tropical es muy difícil que se precipite nieve o granizo. Generalmente el agua se precipita en forma líquida, que nosotros conocemos como lluvia. Pero en otras latitudes sí es posible, sobre todo en esta zona de acá, sí es posible granizo y nieve. Importante, la humedad. El nivel de humedad, jóvenes, es el vapor de agua imperante en una región. Vean, generalmente se suele confundir dos términos: tiempo y clima, o estado del tiempo y clima. Vean, el clima es la condición atmosférica producida en un momento determinado. De repente nosotros vemos que está haciendo mucha calor, de repente hace frío, o estamos sin lluvia y de repente llueve. Ahí existe un cambio de estado del tiempo que se puede dar de un momento a otro. Sin embargo, el clima es la condición en un tiempo muy prolongado. En otras palabras, el estado del tiempo es cambiante de un momento a otro, pero el clima permanece durante muchísimo tiempo, y estamos hablando de 20, 30, 50 años. Entonces, cuando decimos cambió el clima, estamos equivocados, porque simplemente cambió el estado del tiempo. El clima no cambia de un momento a otro, solamente cambia el estado del tiempo. Muy bien, continuamos, jóvenes, con el tema tipos de clima. Los tipos de clima. Vean, es muy difícil poder determinar el clima de una región, porque generalmente nosotros solemos ubicar de acuerdo a la latitud. Y si bien es cierto que es un factor muy importante, también ahí se determina la altura, se determina también las corrientes marinas, como ya lo vimos anteriormente, la cantidad de luz solar y los sistemas montañosos. Pero se ha hecho una clasificación no tan exacta, pero que nos va a ayudar a comprender las aproximaciones climáticas de América. Clima número 1, los climas polares, que son los climas que se dan en zonas muy cercanas a los polos. ¿Ven? Polo norte, polo sur. Ayúdenme bien aquí. ¿Ven? Polo norte, polo sur. En esta zona se dan los climas polares, y son climas en donde no hay población. Por ejemplo, en Antártida no hay población. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los climas son excesivamente bajos, en donde el ser humano le es difícil poder vivir. Además de eso, la producción agrícola es muy difícil, la cantidad de animales para cazar son muy bajos, y por lo tanto las condiciones de vida del ser humano son bien difíciles, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, que la Antártida se le llama el continente blanco porque está cubierto de hielo, y como les digo, las temperaturas son excesivamente bajas. Siguiente tipo de clima, los climas fríos. Son zonas que están cercanas a los polos, y en los climas fríos podemos incluir Canadá y una parte de Estados Unidos, y si nos vamos a Europa podemos incluir a los países escandinavos
y la zona norte de Rusia, por ejemplo. Y si nos vamos a la parte sur, podríamos incluir a una pequeña zona de Argentina y una pequeña zona de Oceanía. Esos son los climas fríos. Los climas templados. Vean, un clima templado es aquel donde hay una moderación de temperatura. No hace mucho frío, pero tampoco hace mucha calor. Es un clima agradable. Y los climas templados los podemos encontrar al norte de México y al sur de Estados Unidos si hablamos de América. Y si nos vamos al sur, los podemos encontrar al norte de Argentina, Uruguay y la parte sur de Brasil. Luego viene el clima tropical. ¿Por qué tropical? Vean, si usted recuerda, hemos mencionado dos líneas divisorias imaginarias que se llaman los trópicos. Aquí está el trópico de Cáncer y aquí está el trópico de Capricornio. Esta zona se llama zona intertropical. Eso lo dibujamos en la clase. En esta zona intertropical impera la calor. ¿Por qué? Si usted recuerda, con anterioridad, ya habíamos dicho que en la zona intertropical los rayos solares caían de manera directa o perpendicular. Entonces, como los rayos solares caen de manera directa, entonces esa zona es muy cálida. Nosotros estamos incluidos en la zona intertropical. Es importante decir, jóvenes, que la población mundial se concentra en las zonas tropicales. Por ejemplo, si vemos aquí México, la mayor parte de México es zona tropical, toda Centroamérica, una gran parte de Brasil, esta es la zona tropical de América, donde se concentra una gran cantidad de población y en donde las condiciones son más favorables para cultivar, para criar animales y para poder vivir desde el punto de vista biológico. Entonces, vamos a decir, jóvenes, que no hace falta un clima, que es el clima seco. El clima seco interactúa con otros climas. Por ejemplo, el clima seco se le llama a las zonas desérticas. En América tenemos desiertos, muy pocos, pero los tenemos. Vean, tenemos el desierto de Sonora, entre México y Estados Unidos, y está el desierto de Atacama en América del Sur. El desierto es un lugar muy seco, muy árido, muy cálido, pero ahí se da un clima que se llama clima seco, ¿verdad? Entonces el clima seco se determina por varios factores, no solamente por la latitud. Entonces, como resumen, apreciados jóvenes, tenemos 5 tipos de climas: climas polares, climas cálidos, climas templados, climas tropicales y finalmente los climas secos. Espero que este video sea de mucha utilidad para usted y por favor le voy a rogar que me haga un resumen escrito de este video para yo poder constatar que usted vio el video y que le sacó provecho al mismo. Tengan buen día, muchas gracias.